Amigos, mi nombre es Vicky, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy contento de que mi travesía acá en el Perú continúa desde las canteras, desde donde se extrae el material con el cual se ha construido la mayor parte de las construcciones de la ciudad de Arequipa. Les doy la bienvenida a un nuevo video. El tour comienza desde la Plaza de Armas. Ahí nos pasan a recoger, nos dirigimos al primer punto de encuentro, que es el mirador de Yanaguara. Luego nos dirigimos al segundo lugar, que son las canteras. Aquí les voy a dejar el nombre. No recuerdo el nombre de la forma correcta y no lo quiero pronunciar mal. Una vez llegado acá a las canteras, hay que pagar un ingreso de 5 soles adicionales a los 25 que se paga por el tour, ya que no viene incluida la entrada. Así es que tienen que tener eso en cuenta, aproximadamente de poco más de $1 por el acceso. Una vez están aquí dentro de las instalaciones, aquí pueden encontrar cafeterías, lugares donde venden artesanías, y también pueden encontrar muchas figuras que son talladas con el sillar para tomarse fotos, hacer videos, hacer sus recuerdos. Hay una parte que es completamente gratis, hay otra parte con la cual tienen que pagar 3 soles adicionales a los 5 soles que pagan de entrada, así es que ya también lo saben. Aquí nos dan un tiempo aproximado de 40 minutos libres para sacar fotos, grabar videos, recorrido, y una vez completados los 40 minutos debemos de ir hacia un punto de encuentro, porque de ahí vamos a comenzar el trayecto hacia la ruta de las Culebrillas. Recuerden que si les está gustando este video, no olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda notificar cada vez que haya un video nuevo en el canal. Todo lo que está construido acá dentro de las canteras es prácticamente a base de sillar. Las sillas, los locales comerciales, los botes de basura. Aquí les estoy dejando imagen para que puedan apreciar también eso. Es bastante interesante, son bastante ingeniosos. Como les estaba indicando anteriormente, todas esas esculturas que ustedes han visto a lo largo del video han sido talladas completamente a mano por personas que todavía trabajan en estas canteras. Y otra recomendación para ustedes, si tienen planeado incluir el tour de la Ruta del Sillar dentro de su itinerario de viaje acá en la ciudad de Arequipa, es que mientras más temprano vengan es mucho mejor. Estoy viniendo en el tour a las 2 de la tarde. La compañía con la que tomé el tour, además de las 2 de la tarde, tiene uno que sale a las 9 de la mañana y otro que sale a las 11 de la mañana. Es mejor que vengan lo más temprano posible, porque mientras más tarde en el día ustedes vienen, más personas van a encontrar. ¿Por qué? Porque todas las compañías de tour aprovechan el horario de las 2 de la tarde también y vienen. Y el lugar no es que tiene muchos turistas, pero entiendo que si vienen temprano en la mañana pueden hacerlo y tomarse sus fotos sin tener que hacer filas. Yo en algunas de las figuras he tenido que hacer mi fila para poder sacarme mi foto y esperar que los demás pues se hagan a un lado. Dos formas de poder llegar hacia las canteras. Una es con una agencia de tour, pueden encontrar muchas
innumerables cantidades de agencias de tour alrededor de la Plaza de Armas de Arequipa. Esa es una opción. A mí el tour me está costando 25 soles y la otra opción es en transporte público. Una de las razones por las cuales yo no lo hago en transporte público es porque la zona está bastante alejada del centro de la ciudad. No conozco muy bien esta zona y para mayor seguridad es mejor hacerlo con un tour operador, ya que el tour comienza desde la Plaza de Armas y ahí termina en la Plaza de Armas también alrededor de las 6 de la tarde. Entonces para mí es más seguro hacerlo con un tour operador que hacerlo por cuenta propia. Las personas que son de acá, del Perú, probablemente se les hace más fácil ya que conocen las rutas, los medios de transporte y se les hace más fácil venir por cuenta propia. Claro está, se ahorrarían más dinero, pero para un extranjero lo recomendable es, basado en mi experiencia, pues que lo hagan con una agencia de tour. Si ya llegamos a nuestro último lugar, aquí no hay mucha ciencia, es un recorrido que dura aproximadamente 25 a 30 minutos. Hay que pagar un acceso de 5 soles. Creo que ya casi estamos terminando el recorrido.